Hablando de la obtención de fondos y recursos gubernamentales, es importante considerar que cada uno de los proyectos depende de la secretaría que lanza las convocatorias o programas. Existen más de prácticamente 1,200 convocatorias a nivel nacional que tienen la oportunidad de fondear proyectos, desde proyectos emprendedores hasta proyectos de expansión de grandes empresas. Si esto lo planteamos acerca de los montos a los que se pueden acceder, existen convocatorias desde 5,000, 10,000 pesos hasta grandes convocatorias en recursos que van para grandes empresas de 20 millones de pesos. Y esto se diversifica en diferentes sectores particulares que pueden ser sector comercio, servicios, manufactura, industria pesada. Asimismo, para el desarrollo e investigación de nuevos o nuevas alternativas de tecnología, energía, combustible y algunos otros sectores particulares. Para ello es importante considerar que cada una de las instancias gubernamentales lanza sus convocatorias a lo largo del año. Cada institución tiene sus propias fechas y sus mismas reglas operativas. Las reglas operativas de los programas gubernamentales son prácticamente el documento que indica los lineamientos necesarios o que deben seguirse para la obtención de estos recursos. Más adelante vamos a andar sobre este tema. Prácticamente las que estamos viendo en pantalla son algunas de las instituciones que fondean proyectos. En el caso de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fondea proyectos en el sector desarrollo e investigación e innovación. En el caso de SADER, que es Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, prácticamente se enfoca a todo sector primario, hablando de apicultura, ganadería, pesca como los principales sectores, y se encuentra también Secretaría de Economía, que fondea sector servicios, comercio, manufactura. CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, realiza o lanza convocatorias para la generación de proyectos en pro de la forestación y conservación de especies. Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hace prácticamente lo mismo en conjunto con CONAFOR para la conservación y forestación de bosques. SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lanza convocatorias para fomento a la vivienda, asimismo como para fomentar el sector primario, y Bienestar se enfoca por medio de las convocatorias de coinversión en proyectos sociales, ya sea en el sector servicios, en el sector salud, en el sector social que vaya enfocado a la prevención de enfermedades, en la prevención de alguna situación de riesgo, asimismo como ayudar a los sectores vulnerables como puede ser personas en situación de calle, algunas personas que tengan discapacidad y algunos sectores vulnerables que son bien conocidos en el sector. Estas son algunas de las secretarías que lanzan convocatorias a lo largo del año y sería importante saber que no nada más existen convocatorias federales. Las convocatorias y programas son aquellas, aquellos programas que lanza, aquellas ayudas que lanza a gobierno, tanto federal como estatal y municipal, para incentivar determinados sectores, ya puede ser sector social o sector económico particular. Como ya lo hemos platicado y como ya lo he comentado, es importante saber que cada uno de estos proyectos debe ir enfocado para la secretaría que está encargada de ese sector particular. Si estamos realizando un proyecto de investigación, es lógico que nosotros consideremos que CONACYT es la institución que pudiera apoyarnos con uno de estos proyectos o con la realización y fomento de este tipo de sector. Asimismo, si nosotros estamos considerando incursionar en un proyecto del sector primario, ya sea ganadero, en el sector apícola, avícola, ganadería o pesca, podemos enfocarlo directamente a SADER a través de diferentes convocatorias. Importante saber que las fechas para la realización, para la emisión de estas convocatorias, se lanzan en diferentes épocas del año, siendo febrero uno de los meses más fuertes para la apertura de estos mismos programas. Pero bueno, seguramente te estás preguntando un poquito más atrás acerca de qué es una convocatoria y qué es un programa. Para empezar un poco la plática, sería importante considerar que gobierno federal a lo largo del año lanza programas que pueden fomentar proyectos y cada uno de esos programas tiene subprogramas o convocatorias que, como existe un proyecto general, un programa general, se lanzan subconvocatorias que van enfocadas a determinados sectores de manera específica. Las convocatorias es el documento y es el evento que lanza la misma institución
para emitir los lineamientos necesarios y lanzar a ser público que estará dando o estará emitiendo recursos para determinados sectores. Importante saber que estos mismos programas cuentan con documentación necesaria, que son las reglas operativas de los programas, en las cuales indican cuáles son los lineamientos requeridos y necesarios a seguir para la obtención de un recurso, así como la calificación de los proyectos, el tiempo y la temporalidad en la que nosotros podemos entregar la documentación necesaria, todos los requisitos específicos que debemos cubrir, así como cuáles van a ser los procesos que debe seguir tanto el beneficiario como la institución gubernamental para hacer la aprobación y emisión de resultados de cada uno de los proyectos que hayan incursionado o que hayan participado en el programa. Asimismo, puedes encontrar las responsabilidades que conlleva poder obtener uno de estos recursos y asimismo cuál es el proceso que debes seguir para poder obtenerlo. Entonces, cada una de estas reglas operativas o lineamientos dependen de cada una de las instituciones. Las reglas operativas se anuncian a finales de cada año y se emiten con la finalidad de dar a conocer cuáles serán los lineamientos que se estarán siguiendo el siguiente año en ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir? Los lineamientos o las reglas operativas de alguna dependencia, como puede ser, por ejemplo, SADER, se emiten la semana 52, que sería la semana del 26 de diciembre, con la finalidad de dar a conocer cuáles son los lineamientos del siguiente ejercicio fiscal. Esto puedes encontrarlo directamente en el diario oficial de la Federación y puedes encontrarlo para todas y cada una de las instituciones gubernamentales. Asimismo, sería importante considerar que las reglas operativas de los programas tienen un nacimiento y un fundamento legal. La creación de estos programas está fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo número 25. El Estado deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y de empleo. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable mediante el fomento a la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el fomento al empleo y el fomento a la justa distribución de ingresos y riqueza que fortalezca la soberanía del país o de la nación. Sería importante considerar que todo esto tiene raíz en la Constitución mexicana y que también desemboca particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Si no sabes qué es el Plan de Desarrollo, te recomendaría que pudieras darle un vistazo. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que emite la Federación, o sea, el gobierno federal, a través de un levantamiento que hacen los diferentes sectores, el sector empresarial, el sector comercio-servicios y algunos otros sectores que pueden estar potencialmente vulnerables, con la finalidad de entender las necesidades de la población y de crear un plan estratégico que permita al gobierno federal crear actividades, desarrollar programas, crear estrategias para atacar esos puntos, ya sea en el sector ganadero, en el sector pesquero, en el sector energético, en el sector educativo y en todos los pilares particulares de la política mexicana y del desarrollo de la sociedad mexicana. Entonces, el Plan Nacional es un compilado de esas estrategias que va a seguir gobierno federal con la finalidad de incentivar estos sectores. Asimismo, este Plan Nacional debe ser emitido por gobierno federal y debe contener un estudio y debe contener la explicación y justificación textual de por qué incursiona en esas estrategias. ¿Por qué es fundamental conocer el papel que juega el Plan Nacional de Desarrollo en este tema? Pues es muy sencillo, porque las convocatorias, los programas federales buscan apoyar las estrategias del mismo gobierno, ya sea a nivel estatal, nivel municipal o nivel federal, y busca que tengan una justificación específica sobre el desarrollo y que sí exista una base fundamentada sobre la necesidad de realizar estos proyectos. Entonces, nosotros como beneficiarios o como personas o como empresarios que buscan obtener un apoyo gubernamental, deberíamos estarnos enfocando en alinear de manera particular nuestro proyecto al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Municipal de Desarrollo y al Plan Estatal. Esto nos permitirá alinearlo a las necesidades particulares y estrategias de gobierno y no existirá
una razón por la cual nuestro proyecto no deba ser apoyado, porque al final nosotros nos estamos alineando a las estrategias de gobierno y estamos fundamentando la necesidad de realización del mismo proyecto, ya sea en la generación de empleos, en el incentivo al sector, en la creación de nuevos productos, en la prestación de un servicio que puede ser potencialmente innovador, etcétera. Debemos justificar nuestro proyecto de la mejor manera con el objetivo de dar a entender que nuestro proyecto debe ser desarrollado en pro de fomentar la región, el país y o el Estado. Entonces, ¿de dónde nace esto? Es importante saber que los proyectos que ingresan a gobierno federal, a gobierno del Estado, a gobierno municipal, deben alinearse a las estrategias correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros como empresarios, como emprendedores, ya tenemos una estrategia definida sobre lo que queremos realizar en nuestro proyecto, sería importante que justifiquemos y veamos la vertiente de necesidad de quien se va a beneficiar del proyecto. Como empresarios normalmente tenemos esa visión acerca de que nosotros queremos generar utilidad única y exclusivamente para nosotros. Si nosotros queremos ser susceptibles de recibir un apoyo gubernamental, debemos demostrar que nuestro proyecto tiene una utilidad para la población. Hagamos un recuento y recordemos que prácticamente estos fondos, estos subsidios de gobierno vienen por parte del pago de impuestos. Si existe una buena recaudación, obviamente sabemos que va a verse mejor incentivado los programas, todos los proyectos y todas las estrategias de gobierno federal. Entonces, podemos hacer dos afirmaciones particulares. La primera es que los recursos provenientes de gobierno vienen de todos los mexicanos. Asimismo, deberían reflejarse en estrategias que incentiven a los mismos mexicanos y a los contribuyentes. Dos, como son provenientes de la misma recaudación, deberíamos nosotros considerar que debemos como personas físicas o morales tener o estar al corriente con nuestro pago de impuestos. Entonces sería importante considerar esos dos puntos. Normalmente como empresarios consideramos que debemos recibir un subsidio de este estilo porque nosotros contribuimos al pago de impuestos, pero debemos considerar que debe haber un beneficio también detrás de la realización de un proyecto que beneficie a la comunidad para asegurar que este tipo de recursos tienen un fin último y un fin con un beneficio social. Vamos a hablar de la clasificación particular que existe en los apoyos gubernamentales. Debemos saber que los apoyos gubernamentales se dividen en apoyos directos, se dividen en apoyos en subsidios de gobierno federal o gobierno municipal o estatal y prácticamente entre ellos dos tienen características específicas. Los apoyos directos son aquellos que con llenar una solicitud o presentarse directamente a la dependencia es suficiente, llenamos una forma y estos apoyos económicos no son mayores a los 50,000 pesos que son otorgados directamente por la institución, simplemente con el hecho de demostrar tu identidad y de reunir algunos requisitos de identidad particulares. Asimismo, es importante considerar los fondos que en algún momento se conocieron como los fondos perdidos, que seguramente eso fue lo que te hizo llegar a este pequeño curso. Sería importante saber que en algún momento se llamaron fondos perdidos. Los fondos perdidos ya tienen una explicación particular que debemos entender. Los fondos perdidos como tal dejaron de existir en cierta medida. Los fondos perdidos antes de 2015 se llamaban de esa manera porque era una aportación que daba gobierno federal y que no tenías que devolver. Simplemente se cumplía o tendrías que cumplir la promesa de crear un proyecto que generara ingresos y que generara beneficios para quienes participaran en él, generando empleos, generando nuevos productos, nuevos servicios, fomentando el sector, etcétera. Particularmente sería importante considerar que los fondos, antes de 2015 existía esta modalidad que era el fondo perdido. Resulta que antes de 2015 prácticamente más del 45% de los proyectos no se comprobaron en gasto. Entonces, el gobierno federal cambió sus estrategias para llamar proyectos a coinversión. Los proyectos en coinversión hablan entonces que el gobierno federal te da un subsidio porque es una parte del proyecto, más no el proyecto completo, y tú como inversionista y o socio o financiero debes
aportar la parte restante. Puedes hacerlo como socio, aportarlo, o aportar un préstamo y o hacer una aportación en especie, que es por medio de algún artículo, alguna máquina o algún activo con el que ya cuentes. Entonces, los subsidios federales son eso, son un subsidio que es una parcialidad del proyecto que va en coinversión, o sea, invierte el socio o invierte el dueño del proyecto y gobierno federal o gobierno municipal o estatal dan una aportación del proyecto que normalmente es del 50%. Entonces, bueno, hablamos acerca de los subsidios federales, donde hay una parte del proyecto que va a fondo perdido. Entonces ya no son fondos perdidos en sí, sino es una parte a fondo perdido de un subsidio federal. Entonces, hablando de esto y en conclusión, los fondos perdidos evolucionan a proyectos en coinversión a través de subsidios federales en los que las instituciones gubernamentales aportan el 50% del proyecto o menos y el inversionista o el dueño del proyecto tiene que invertir la parte restante del proyecto. Existen ciertas reglas que debes cubrir y dentro de ellos está la redacción de un proyecto y es por ello que vemos este slide. Prácticamente deberíamos nosotros cubrir las necesidades de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, la recomendación es que se realice basado en la norma mexicana de redacción de proyectos, que es prácticamente la PYF NMX GT002, que es prácticamente por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 2008, Proyector. Prácticamente podrás encontrar los lineamientos necesarios para realizar un proyecto de inversión y más adelante nosotros en un curso especializado también podemos mostrarte cómo puedes realizar una propuesta competente y toda la estructura que debe cubrir un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es la secuencia de actividades, recursos económicos y capital humano necesarios para alcanzar un objetivo en específico. Muchas de las instituciones gubernamentales solicitan que realicemos un proyecto de inversión. Prácticamente el proyecto de inversión nos permite generar toda esta estructura de variables necesarias para llevar a cabo la estrategia que pretendemos emprender. Recordemos que el proyecto de inversión es una simulación de todos los recursos necesarios para dar a entender cuál es la estructura y el modelo que planteamos ejecutar. Entonces, el proyecto de inversión permite interpretar esta estrategia a un tercero, que es quien va a evaluar si el proyecto es viable o no, considerando todas las variables que deberían estar implícitas en el desarrollo del mismo. Entonces, cada uno de los proyectos que se lleve a cabo debe reunir ciertas características de evaluación. Es en donde entramos en el pequeño debate y es una afirmación muy particular. No es lo mismo redactar un proyecto de inversión que desarrollar un proyecto de inversión. Normalmente en experiencias lo que hemos visto es que muchas personas consideran que ya cuentan con un proyecto de inversión, pero lo que no saben es que las instituciones gubernamentales ya cuentan con machotes y estructuras particulares de proyectos que deben ser realizados basado en una estructura particular. ¿Qué quiere decir esto? SADER, CONACYT, CEDESOL, INDESOL tienen sus propias estructuras de proyectos que debemos nosotros cubrir. Recordemos que no es lo mismo realizar un proyecto para el sector energético, no es lo mismo realizar un proyecto para el sector desarrollo social e involucrar el mismo tipo de información en cada sector. Entonces, la afirmación es muy particular. No es lo mismo redactar un proyecto que desarrollar un proyecto. El diseño de un proyecto es establecer toda la estructura del proyecto que debe ser cubierta. Y redactar un proyecto es seguir esa estructura que ya nos afirmó, que ya proporcionó una institución con la finalidad de evaluar los datos que ese mismo proyecto contiene. Entonces, la recomendación y la afirmación y conclusión es muy particular. Debes reunir y seguir prácticamente las guías que emite gobierno para realizar un proyecto de inversión y debes ingresar la información que permita al gobierno evaluar tu proyecto. La información que tú emitas en este proyecto es fundamental porque es la que te va a permitir mostrar la mejor cara del proyecto basado en la información o petición que te ha realizado gobierno para evaluar tu idea. Entonces, un proyecto de inversión es fundamental para llevar a cabo la solicitud de un programa a gobierno federal en el caso de los subsidios
federales. En el caso de las convocatorias que nacen a nivel estatal, también nos piden un proyecto de inversión, pero este puede ser un plan de inversión, puede ser un plan de negocios o puede ser un resumen ejecutivo que es sumamente sencillo de realizar. Entonces es importante considerar que debemos evaluar las necesidades de cada convocatoria antes de realizar un proyecto de inversión para asegurar que nosotros cubrimos las necesidades particulares de cada institución. Nosotros debemos mostrar rentabilidad y valor económico detrás de cada proyecto, cada propuesta que hagamos. Entonces es necesario mostrar la viabilidad financiera y la rentabilidad del proyecto donde se destinarán los recursos para el desarrollo. Entonces, sí debemos mostrar o debemos considerar la parte financiera como una parte importante dentro del proyecto. Si bien es importante considerar que la parte del proyecto en estructura y desarrollo es importante, la parte fundamental es la viabilidad técnica y el valor económico que le demos al mismo proyecto. O sea, que nuestro proyecto sea financieramente viable y que genere utilidad. México otorga apoyos por más de 500,000 millones de pesos. En el actual gobierno podemos hablar que estos montos incluso van a incrementar. 500,000 millones de pesos puede ser una cifra subjetiva, pero particularmente podemos hablar de un monto superior a este. Ya hablamos de las dos clasificaciones que son apoyos directos y apoyos en subsidios federales, pero no nada más existen los subsidios federales, sino también existen los incentivos fiscales. Existen convocatorias como la convocatoria de FIDET, que es prácticamente estímulo fiscal al desarrollo en tecnologías de la información, que permite la condonación de impuestos hasta el 30% del ISR generado en el desarrollo de investigación. Asimismo, hay otros programas que te condonan también impuestos por medio del pago de ISR. Prácticamente estamos hablando de la donataria autorizada y de la condonación de aranceles o el pago de impuestos por el cruce aduanero, que está también implícito en algunos artículos para la generación de energías limpias. Estos son parte de los incentivos que da gobierno federal para incentivar ciertos sectores y para fomentar su desarrollo. Para la obtención de recursos federales debemos tener en mente que debemos cubrir 3 filtros de manera exitosa. Parte de estos filtros hablamos del filtro normativo, el filtro técnico y el filtro de selección. Cada uno de estos filtros está especificado en las reglas operativas y considera cada uno de los aspectos de nuestro proyecto que será evaluado. Prácticamente, como lo hemos comentado, esta información la puedes encontrar en las reglas operativas de cada uno de los programas. El filtro normativo, de manera muy rápida y sencilla, compete particularmente a la documentación de identidad que debemos cubrir, los requisitos que pide el mismo programa en términos legales. El filtro técnico habla acerca del desarrollo del proyecto en términos técnicos y financieros, que nuestro proyecto a nivel técnico pueda ser desarrollable. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proyecto sea factible en desarrollo técnico. Asimismo, la validación financiera, que es prácticamente definir y verificar que financieramente nuestro proyecto puede llevarse a cabo y que el modelo financiero es sano y realmente va a generar utilidad a largo plazo y que genera particularmente la permanencia del proyecto en un futuro. Nuestro proyecto debería tener particularmente un horizonte a 5 años en el que nosotros vemos la generación de empleo, la venta de productos, el crecimiento de la empresa y el desarrollo como tal del mismo proyecto. En el filtro de selección, nosotros debemos considerar alinearnos a las agendas sectoriales y a las estrategias de gobierno que esté, pues vaya, en turno. Hablamos de seguir el Plan Nacional de Desarrollo, que ya hablamos acerca de ello, seguir el Plan Municipal y el Plan Estatal, donde se especifican las estrategias de cada uno de los estados y municipios, asimismo como echar mano de los sectores estratégicos. A nivel nacional, Secretaría de Economía realiza un estudio en el que se verifican cuáles son las estrategias de la política nacional. Entonces, genera estos sectores estratégicos en cada una de las entidades federativas. En el caso de algunos es el sector aeroespacial, el sector automotriz, el sector manufactura, industria de madera, industria química, electrodomésticos y algunos otros más. Cada uno de los estados
tiene sus sectores estratégicos. Estos sectores estratégicos son aquellos sectores que de manera geográfica, económica, permiten un mayor crecimiento en esas entidades federativas. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente si vamos a un estado como Jalisco, podemos encontrar el sector tecnológico en auge, podemos encontrar el sector manufactura muy desarrollado. Y esas son estrategias de gobierno que piensa incentivar porque prácticamente la mayor parte del Producto Interno Bruto de ese estado compete a ese tipo de sectores. Entonces, el gobierno federal le apuesta a proyectos que vayan a incentivar de manera rápida el crecimiento de esos sectores para generar empleo, generar economía e incentivar el desarrollo en esa entidad. Asimismo, debemos considerar que la descripción de estos mismos filtros la vamos a dar a continuación. El normativo es el filtro donde el departamento jurídico de las dependencias revisa la autenticidad y congruencia de los documentos entregados en el expediente general de la empresa y los solicitantes. Es prácticamente que tú puedas entregar tu documentación de identidad, si eres persona física, si eres persona moral, que entregues la constancia de situación fiscal, la identidad del representante legal, que muestres el acta constitutiva, que muestres tu RFC, que muestres el pago de impuestos, que es el 32D, y algunos otros requisitos documentales más. El filtro técnico. El filtro técnico habla acerca de la viabilidad de tu proyecto, ya sea que te hayan pedido un plan de negocio, ya sea que sea un plan de inversión, ya sea que sea un proyecto en extenso o un resumen ejecutivo. Debe estar enfocado a las necesidades del proyecto, que debe tener objetivos, metas, generación de empleo y una justificación adecuada dependiendo de las necesidades de la entidad. Si hablamos de los sectores estratégicos, en el caso de Jalisco, podemos hablar acerca de que nosotros vamos a estar incentivando como empresa o como proyecto la generación de empleo a través de generar nuevas áreas de trabajo para la manufactura de productos y que esto va a permitir a 20 nuevas plazas o 20 nuevos empleos generar más economía en la entidad y asimismo favorecer el desarrollo del mismo sector en el sector manufactura, vaya. Entonces, es importante saber que a nivel técnico debemos demostrar que nuestro proyecto en primera es desarrollable y dos, que cumple las necesidades de los mismos programas, de los planes de desarrollo y que va enfocado a las estrategias de fomento de los mismos programas. Cada programa gubernamental cuenta con ciertas estrategias que pueden ser incentivar el desarrollo de energías limpias, que puede ser desarrollar el sector comercio y servicios en determinada región, que puede ser desarrollar e innovar nuevas herramientas de manufactura de productos y puede ser también incentivar la forestación de árboles, etcétera, en ciertas regiones. Entonces debemos enfocarnos a las necesidades de los programas y nuestro proyecto debería estar enfocado de manera particular al seguimiento y desarrollo de estas mismas estrategias y alinearnos a las necesidades de las agendas sectoriales, los sectores estratégicos, plan nacional, plan estatal, plan municipal y las estrategias de cada programa. Esto nos garantiza que nuestro proyecto va a ser aprobado y que obviamente va a ser uno de los primeros en la lista en ser aprobado porque particularmente se alinea a las necesidades del programa. Selección. Es prácticamente la última etapa donde el comité a nivel estatal y a nivel federal dan el palomazo final para el otorgamiento de recursos. Esto quiere decir que tu proyecto ya ha sido seleccionado y particularmente pues podrá recibir el fondo o recurso que necesita. Recuerda que se turna a un comité federal que evalúa que esté cubriendo las necesidades del país y de la región y luego se turna a un comité estatal que es quien dictamina si el proyecto se aprueba en base a las necesidades del mismo estado. Entonces es importante saber que el filtro de selección es el más importante y el último que debemos cubrir, que es meramente la evaluación de las necesidades que va a cubrir el proyecto en cuestión. A nivel nacional se rechazan en promedio el 90% de las solicitudes, prácticamente en el filtro normativo y técnico. ¿Por qué es importante conocer este dato? Prácticamente los errores cometidos en este punto son garrafales en primera instancia, ya tienen las claves para poder cubrir esto, entonces no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? No cubrimos las necesidades del
filtro normativo, que es reunir toda la documentación necesaria. No entregamos los documentos correctos, no entregamos la documentación en tiempo y forma y no conocemos los lineamientos de los programas que están anexos en las reglas operativas. Tú ya dominas eso y podrás hacerlo sin ningún inconveniente. Y el filtro técnico, que es conocer cuál es la estructura del proyecto en cuestión que debemos entregar. Esto podemos verlo en los machotes que emiten las mismas convocatorias o programas y podemos encontrarlo también en las reglas operativas para darnos cuenta qué tipo de necesidades tiene el programa y dónde podemos encontrar los documentos de apoyo, las solicitudes y con qué aparato o con qué grupo o qué cabildo o qué grupo de personas son los que van a estar aprobando los proyectos de inversión y qué requisitos debemos seguir para poder concretar nuestra solicitud en tiempo y forma. Los documentos de referencia base, presupuesto de egresos de la Federación, que es el documento que emite cómo estarán las finanzas de los programas federales. Aquí podemos encontrar cuáles son los montos que se han asignado a las dependencias, asimismo como cuáles son los montos que van a tener los programas específicos. Particularmente en el presupuesto de egresos de la Federación existe una tabla donde se referencia a los programas que van a contar con reglas operativas en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces podemos entender antes de que finalice el año cuáles son los programas que ya van a contar con reglas operativas en el siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, sería importante considerar que ahí mismo ya tiene los montos específicos que va a percibir cada uno de esos programas. El siguiente es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 o el que aplique. En ese caso debemos considerar que esas son las estrategias que está emitiendo el gobierno federal para poder incentivar proyectos de todos los sectores. El listado de los sectores estratégicos, que ya lo hablamos, que son las agendas sectoriales, y los sectores específicos en base a la localización geográfica, que es particularmente el sector industria de madera, el sector manufactura, el sector desarrollo tecnológico, el sector químico, el sector aeroespacial, el sector automotriz. Prácticamente esto lo vas a poder encontrar en los sectores estratégicos de INADEM. Puedes buscarlo directamente así en Google, puedes buscarlo como sectores estratégicos INADEM y va a aparecer todas las entidades federativas y podrás encontrar ahí cuáles son los sectores estratégicos de cada una de las entidades. Reglas de operación de los programas federales, ya las platicamos, ya las hablamos, prácticamente son los lineamientos que debemos nosotros cubrir para poder presentar nuestra solicitud y también nos permiten entender cómo van a estar operando los programas, cómo se van a estar emitiendo estos apoyos, asimismo, cuáles son las responsabilidades y obligaciones que vamos a cubrir cuando solicitemos uno de estos subsidios. Las reglas de operación son el documento emitido por la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación, donde se establecen los lineamientos. Prácticamente en este documento vamos a poder encontrar fechas, población objetivo, objetivos de la convocatoria y particularmente nos permitirá entender cuáles son las necesidades del programa. El mismo documento nos permite entender las fechas. Las fechas, recordemos, primero en entrar, primero en salir. Si nosotros emitimos nuestra solicitud en los primeros lugares y obtenemos nuestro folio o nuestra ficha de ingreso de nuestro proyecto, es más factible que nos aprueben el proyecto en primera instancia, porque se van generando números consecutivos y las primeras personas que ingresen su proyecto son aquellas que tienen mayor factibilidad de obtener este tipo de apoyos económicos. Los proyectos se van aprobando conforme se van sacando este tipo de solicitudes y tienen un tiempo de vigencia en fechas en los que se cierran las convocatorias y también tienen un tiempo que se evalúa basado en el número de veces del monto global que tiene la convocatoria. Ejemplo, si la convocatoria dice que tiene 1,000,000 de pesos para otorgar en diferentes proyectos y cada proyecto no tiene que tener un tope mayor a 100,000, prácticamente las mismas reglas operativas nos indican cuántas veces se excede ese monto y cuándo cierra la convocatoria. ¿Qué quiere decir? La convocatoria normalmente va a considerar solicitudes por 100,000 pesos hasta 3,000,000 de pesos. ¿Qué quiere decir?
solamente hay 1 millón de pesos para dispersar en proyectos de 100,000, pero la convocatoria agarra más proyectos o considera más proyectos hasta 3 veces el monto global, que en este caso, en el ejemplo, es 1 millón, para que al momento de ingresar todas las solicitudes se vayan descartando algunos proyectos que no sean viables o que simplemente no estén correctos y no se acepte nada más el número justo de solicitudes, sino que al momento de irse descartando algunas solicitudes vayan dando oportunidad a otros proyectos que sí son viables y que sí van a recibir apoyos. Entonces, no se reciben nada más solicitudes por 1 millón, sino se reciben solicitudes hasta 3 veces del monto global para considerar ya el número de proyectos que van a ser descartados y otorgar el volumen del monto global, que en este caso sería 1 millón, en el número de proyectos adecuado. Si por alguna razón sobra dinero dentro de esa convocatoria, el proyecto o la convocatoria deberá reestructurarse y nuevamente generar una segunda apertura, o ese fondo debería irse a otros fondos para dispersarse entre diferentes programas o diferentes convocatorias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente estas fechas nos permiten entender cuándo abre, cuándo cierra, cuál es el número de proyectos que se va a estar aprobando, asimismo como nos permite entender cuál debería ser nuestra premura por ingresar a un proyecto de inversión una vez que la convocatoria abra. La población objetivo. La población objetivo se describe particularmente como aquellos potenciales beneficiarios a recibir el fondo. ¿Quiénes van a recibir? Pues pueden ser empresas, pueden ser emprendedores, pueden ser organizaciones de la sociedad civil que tengan un proyecto. Aquellas que reúnan ciertas características como estar manufacturando un producto, cómo hacer una inversión en maquinaria y equipo, cómo realizar investigación, cómo emprender un negocio, etcétera. La población objetivo es aquellas personas que potencialmente pueden ser susceptibles de obtener un apoyo económico. Los objetivos de la convocatoria. Los objetivos de la convocatoria están especificados en las reglas operativas e indican cuáles son los beneficios que nosotros deberíamos estar generando con nuestro proyecto, ya sea generación de empleos, ya sea investigación, ya sea generación de nuevos productos y algunas otras estrategias más que plantea gobierno en cada una de las convocatorias que emite. Es importante que nosotros nos alineemos a estas necesidades para poder cubrir el mayor número de estas con la finalidad de que nuestro proyecto sea aceptado. Conceptos de apoyo. Cada una de las convocatorias tiene los conceptos que pueden ser o no apoyados. Recordemos que todos estos conceptos deben ser enfocados en la realización de un proyecto que tenga trascendencia. Entonces, gobierno federal busca que no solamente se realice un proyecto que en el corto plazo genere empleos, sino que a largo plazo genere presencia y que permita generar más economía. Por lo mismo, no apoya todos los rubros particulares como la adquisición de vehículos, como el pago de viáticos, como la compra de predios, etcétera, que es un tema que vamos a abordar más adelante. Los conceptos de apoyo están estipulados en cada uno de los programas federales o estatales o municipales e indican en su mayoría la adquisición de maquinaria y equipo, la remodelación de instalaciones productivas, siempre y cuando sean para la producción o operatividad del mismo negocio, asimismo como para la innovación y comercialización de productos. Todo lo que genere campañas de marketing, campañas de comercialización y todo aquello que nos permita desarrollar el proyecto de manera operativa. Requisitos y lineamientos técnicos para la solicitud, todos los documentos que debemos entregar. El RFC, el CURP, comprobante de domicilio, contratos, acta constitutiva, estados financieros, etcétera. Todo lo necesario para comprobar que como empresa tenemos los cimientos necesarios y somos una entidad jurídica formal y establecida. Techo presupuestal. Cada uno de los programas tiene un techo presupuestal. Este techo presupuestal se define por el monto global que está emitiendo la convocatoria por programa. Ya pusimos un ejemplo que era que los proyectos no pueden ser mayor a 100,000 pesos, como un ejemplo. Existen programas que dan apoyos hasta 20 millones, hay apoyos hasta 1 millón, 5 millones, 10 millones, 250,000 pesos
Y ese es particularmente el techo presupuestal, que es el monto por proyecto y el monto global de la convocatoria. Cada convocatoria puede tener 1 millón, puede ser 1.000 millones, pueden ser 100 millones, 150 millones, etcétera. Entonces, el techo presupuestal habla acerca del valor del proyecto y del valor de la convocatoria para dispersar en todos los proyectos. La clave del éxito consiste en alinear nuestros intereses a las convocatorias de apoyo. Ya lo platicamos de manera muy particular cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Municipal y Plan Estatal. Creo que hasta ahí ha quedado súper claro. Debemos considerar alinear nuestro proyecto a las necesidades del gobierno. Conceptos no elegibles de apoyo, vehículos no utilitarios, ya hablamos. Es importante saber que si no es netamente operativo, no será fondeado porque es más sencillo venderlo y dar a la quiebra el proyecto. Pero gobierno busca trascendencia en este tipo de proyectos. Entonces es importante considerar que si no son vehículos utilitarios, no habrá fondeo. Servicios básicos, sueldos y salarios, muy pocas convocatorias te permiten fondear este tipo de recurso y mayormente aquellas que sí fondean sueldos y salarios son las de investigación y desarrollo, donde la nómina prácticamente es parte fundamental del desarrollo e investigación. Entonces, CONACYT es una de las instituciones que sí fondea servicios básicos, sueldos y salarios, pero en su mayoría las demás instituciones no lo hacen. Gastos personales, pues los gastos personales solamente entran en el caso particular de promoción de productos, cuando vayas a una feria, cuando vayas a alguna estrategia de promoción, algún evento de difusión y nada más, única y exclusivamente. Y por ninguna circunstancia, propiedades, compra de predios ni renta de predios son pagados por los apoyos gubernamentales, a menos que exista uno específico para ese objeto. Pero, te lo adelanto, son sumamente escasas. ¿Cómo consigo capital para los conceptos no elegibles? Es necesario revisar las reglas de operación y verificar los conceptos no elegibles, aquellos que pueden o no incluirse en el proyecto como aportación de los socios de la empresa que lo solicita. Particularmente existen diferentes alternativas. Una de ellas puede ser aportarlo tú, que es la primera alternativa, que pues seguramente no va a ser como una alternativa para ti. Y la otra es que puede aportarse en especie y la otra es que se pueden aportar por medio de financiamiento. O sea, si no tienes el dinero tú, hay que buscarlo por medio de financiamiento, pero pues depende de cada una de las estrategias de proyecto. Asimismo, pues bueno, recordemos que los apoyos gubernamentales son eso, son un apoyo, son un subsidio, una parte del proyecto y pues sí es importante que nosotros podamos cubrir las necesidades de la misma convocatoria. Y estas alternativas son, para que las conozcas, Nacional Financiera, aquellas bancas flexibles que puedan aportarte también alguna parte del proyecto en caso que tú no cuentes con la liquidez suficiente. Nacional Financiera se enfoca al sector comercios y servicios, en conjunto con FIRA, tienen más de 50 años ya fondeando proyectos con créditos flexibles, que son tasas preferenciales más bajas que las tasas comerciales. También fideicomiso instituido en relación a la agricultura, prácticamente se enfoca al sector de agricultura, ganadería, pesca. Financiera Nacional para el Desarrollo también se enfoca mucho en los apoyos en especie, en el sector rural, forestal y pesquero. Banco de México, Bancomext. Bancomext particularmente se enfoca en todo el fomento a la exportación de productos y se especializa en ligar o en crear esa sinergia entre quienes quieren exportar y quienes quieren prestar servicios de exportación. Fechas, las convocatorias, programas o también llamadas ventanillas tienen distintas fechas de apertura y cierre. Cada dependencia cuenta con sus diferentes requisitos y parámetros. Sería importante considerar, ya lo platicamos, las fechas son fundamentales. Cuando abren las convocatorias, mayormente en febrero y nuevamente una segunda apertura en agosto. Entonces es importante empezar a trabajar sobre tu proyecto de inversión y empezar a conocer qué tipo de proyectos son los fondeados y qué programas son los que están aperturando ese ejercicio fiscal. Prácticamente dentro de la evaluación de proyectos debemos considerar 6 puntos particulares: impacto socioeconómico, generación de empleos,
factibilidad financiera y rentabilidad, incremento de la competitividad, creación de nuevos productos o servicios e innovación comercial, científica y tecnológica. Cada institución gubernamental tiene sus propias estrategias de fondeo y sería importante considerar que cada una de las instituciones valora cada uno de estos puntos de manera específica. Generalmente lo que más se evalúa en la generación o en la aportación de proyectos federales es la generación de empleos. Si tu proyecto genera muchos empleos, hay que buscar la utilidad particular y seguramente va a ser un proyecto ganador. Recuerda que estos empleos deben ser empleos formales y que debe cubrir todas las necesidades que solicita el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, recuerda que dentro de ello todo lo que tú hagas en el proyecto debe ser comprobado con facturas sobre la emisión de cada uno de los pagos, asimismo como en la generación de empleos te van a pedir el Sistema Único de Autodeterminación, que es prácticamente la formalidad de la generación de empleos cuando hayas estipulado en el proyecto que lo vas a hacer. Supongamos que generamos un proyecto y que el proyecto estamos hablando que en los primeros 3 meses nosotros adquirimos maquinaria pesada para la manufactura de productos y después del tercer mes de ya haber adquirido la maquinaria y equipo, nosotros deberíamos estar entrenando y capacitando y contratando, vaya, al personal para llevar a cabo las actividades necesarias en esa maquinaria. Entonces nosotros deberíamos en el mes 4 ya estar presentando el SUA, donde dimos de alta a esas personas y que ya hicimos la generación de empleo que nosotros estipulamos en el proyecto que se iba a realizar. Entonces sería importante que consideres que una vez otorgado el fondo o el recurso de gobierno, sí hay ciertos lineamientos que debemos cubrir para demostrar que sí estamos efectivamente gastando el capital o el fondo en lo que dijimos que iba a ejercer. Eso es prácticamente todo acerca de los fondos y recursos. Ahondamos más en el curso especializado sobre fondos y recursos gubernamentales. Te recomendamos darle un vistazo a todos los detalles que vamos a ahondar en ese curso especializado. Aquí te presentamos los lineamientos básicos, pero en el curso especializado te vamos a dar toda la carnita pura, toda la información necesaria para que lleves a cabo tu proyecto de inversión y que tengas un proyecto ganador con la interpretación de las reglas operativas, con la interpretación de las convocatorias de apoyo, en conocer los principales programas de gobierno y las principales instituciones que más fondos y recursos emiten a nivel anual. Entonces te invitamos a que te inscribas en el curso en extenso y te recomendamos que compartas esta información que es pública y que todo mexicano, todas las personas que tenemos un proyecto de inversión debemos conocer para en algún momento o punto de la vida de nuestro proyecto de inversión podamos obtener un financiamiento por medio de gobierno del estado, gobierno municipal o gobierno federal. Espero que esta información haya sido de suma utilidad para ti, que sea de mucha ayuda y espero que nos pueda recomendar si es que te gustó este mini curso. Te recuerdo, mi nombre es Diego Rendón de Caizo Asesores de Negocios. Te dejo mi teléfono de contacto, te dejo mi página web y te dejo también nuestro email de contacto para que nos puedas mandar todas tus dudas. Tenemos más capacitaciones, tenemos asesoramiento y te invitamos a este supercurso especializado. Espero que tengas un excelente día.